Estado Santo Godino fue echado de 6 colegios. Exactamente. Es un inadaptado, bueno, no aprendió nada, por eso terminó sus días como analfabeto. Pero lo que quería decir, fueron 2 veces a la policía a pedir que lo encierren. Primero, en 1906, y estuvo encerrado en un instituto 2 meses. Después, en 1908, y estuvo encerrado en el Instituto Marcos Paz 3 años. Sale en 1911 con 15 años y al año siguiente, en el 12, con 16, es cuando comete los crímenes por los cuales luego será condenado, finalizando con el que les conté al principio de Gesualdo Giordano. Todo tuyo. Lo que vos decías recién, Ricardo, del tema del Instituto Marcos Paz, ¿vos sabés que fue el único momento de su vida donde él reconoce que fue feliz? Cuando estuvo en el Marcos Paz. ¿Sabés por qué? Ojo, tenía 8, 9, no, perdón, 9, 10, 11 años. 11 años. Sí, sí, sí. ¿Sabés por qué él dice que fue feliz? La única vez en su vida en la que fue feliz. ¿Por qué? Porque él escuchaba que se venía la Navidad. Y fue la única vez que lo dejaron salir del reformatorio para ir a pasar la Navidad al conventillo con su familia. Es el único episodio de su vida donde él dice que fue feliz. Mirá vos. Es un dato realmente increíble, ¿no? De una historia de un chico realmente marcado por la tragedia. Vos diste algunos datos de cómo lo detuvieron. La detención del petiso del judo tiene algunas cosas muy particulares. En ese conventillo de la calle Urquiza que les explicaba Ricardo, la policía tenía la información de que había un criminal, no se sabía bien quién era. Sí. El tema es que estaban siguiendo las costumbres. Y la costumbre que él se había tomado era dormir de día y empezar a actuar en las primeras horas de la mañana o en las últimas horas de la tarde. Entonces, ¿qué hicieron? El juez Oro, que es el juez instructor, le pide al subcomisario Peiré de la Policía Federal que designe a 2 hombres de su máxima confianza, que tenían que montar un operativo en ese conventillo, que tenían que esperar entre la noche y parte del amanecer para detener a este individuo. Tenían marcado el lugar, ya la policía evidentemente tenía el lugar. Mandaron a 2 oficiales, al oficial Torre y al oficial Santillán, que empiezan a caminar, caminan, silbaban, cuentan las crónicas, miraban, hasta que en un momento identificaron el lugar. Entraron al lugar. ¿Sabes cómo lo encontraron? ¿Cómo? A las 5:30 de la mañana, sentado, tomando mate. Claro, tomando mate, sí. Y ahí viene alguno de los elementos más importantes de la causa, por eso el especialista recién marcaba muy bien que la investigación fue impecable. ¿Por qué? Porque descubren ese piolín con el que había matado a Gesualdo Giordano. Sí, el piolín estaba quemado. Claro, lo había quemado en 3 partes. Eso se lo encontró la policía. Sí, primero tenía uno, que como decía, que le pasa 13 vueltas alrededor del cuello, lo tira, después con su propio cinturón, que es otro piolín, una soga, así como la que mostramos, la quema y lo ata al pibe, bueno, lo muerde, le clava el clavo. El piolín estaba. Después en uno de sus bolsillos tenía el recorte del diario La Prensa. Sí, claro, sí, que había ido a buscar. Era como un trofeo. Después, en las alpargatas, que eran unas alpargatas negras, las tenía marcadas con sangre. Ajá. Y cometió un grave error para tratar de engañar a la policía. En realidad tenía 16 años y era un débil mental. Se había puesto las medias recién lavadas y había tirado las otras, lógicamente, para intentar simular esto. Bueno, a partir de ahí, ¿qué hacen? Llevan a los padres de Gesualdo, lo reconocen, porque de hecho se lo había encontrado el padre cara a cara. Claro, lo reconoce. El padre que la policía erróneamente había puesto preso junto con su mujer pensando que a lo mejor tenían algo que ver. Bueno, la policía siempre hace este tipo de... Lo llevan al juez. De su primera declaración ante el juez, José Antonio Oro. Un interrogatorio muy pormenorizado, él no reconoce nada. Pero al otro día, y aquí hay algunas crónicas que son contradictorias, lo están llevando hacia la morgue judicial, donde va el juez, el secretario del juez, un oficial de policía y el subcomisario. Y a la altura de la calle Estados Unidos y Jujuy, él se quiebra. Algunos dicen que lo golpearon para que él se quebrara y empezara a declarar. Era una práctica corriente en aquel entonces. No podemos decir que lo hicieron con el petizo, pero bueno, era una práctica. Y ahí reconoció lo que había hecho con el nene y después, como le dijo Ricardo, vinieron una serie de declaraciones donde él va contando minuto a minuto lo que había hecho. Hay una cosa que vamos a aclarar ahora porque vamos a cerrar con eso. Hay una cosa. Al petizo le atribuyen 4 crímenes. Exactamente. En realidad lo condenan por 3. Pero de todos esos crímenes,
El único con el que en el que tenían pruebas era el que contamos al principio. Por eso lo contamos. El último tenía un montón de testigos. La gente, la chica del almacén, la vecina, el canillita, que lo ven con la víctima. Bueno, los otros están probados porque los dijo el petizo. Claro. No más. Bueno, ya vamos a ir a ese tema. Bueno. ¿A dónde lo llevan? El informe médico decía, no, pero atención, el juez de primera instancia e incluso el juez de sentencia, hubo dos jueces, el juez Oro y el juez Ramón Mejía. Dijeron, este tipo está loco, vaya al hospicio de las Mercedes. Pero la Cámara del Crimen, acá tengo los años, en el año 13 y 14 los jueces dijeron, está loco, al hospicio de las Mercedes. En el año 15 la Cámara del Crimen dijo, no, si pudo explicar, pudo entender. A la penitenciaría. No lo consideraron loco y lo mandaron a la Penitenciaría Nacional. Ahí estuvo unos cuantos años hasta que después lo envían a la famosa cárcel del fin del mundo en Ushuaia. Bueno, esa cárcel del fin del mundo tiene una historia muy particular, ¿no? Porque en 1911 el presidente Roque Sáenz Peña es el que firma formalmente el decreto para que se haga esa cárcel. ¿Cuál era la idea? Llevar a los reincidentes y a aquellos que estaban condenados a las penas más graves, que tenían que pasar gran parte de su vida dentro de la cárcel. Una cárcel muy particular, le digo 2 o 3 detalles para meternos en la historia de él. Tenía 5 pabellones esa cárcel, 388 celdas que eran unipersonales, ahí estamos observando algunas de las fotos y de las imágenes, había 600 penados y cuando lo trasladan al Petiso Orejudo lo llevan en el transbordador Chaco. Un barco llega a la Patagonia. Sí. Llegó el 28 de marzo de 1923, entró a la cárcel, pero él venía previamente, como decía Ricardo, de la Penitenciaría Nacional, que estaba en la calle Las Heras. Sí, Las Heras, allá más, hasta el parque. Había estado también en Mercedes, en un instituto, en un reformatorio. Pero en Mercedes quiso ahorcar a varios enfermeros, se quiso escapar, entonces la decisión de la Cámara fue llevarlo a la cárcel más complicada. Era un loco, había peligro para él y para los demás. Pero no lo consideraron como tal. Ahí está el gran tema con el Petiso Orejudo. Y el otro gran tema era que fue nuestro delincuente nato. Un delincuente nacido en Argentina y nació para matar. Eso es lo que se decía en aquel entonces. Bueno, dale. Cuando él entra a la cárcel, Ricardo, y acá viene muy importante el antecedente de lo que las enfermedades que tenían el papá y la mamá. Sí. Entonces lo revisan, dicen, bueno, no tiene enfermedades venéreas. Claro. O sea, no le transmitieron la sífilis. El padre era sifilítico y alcohólico, pero no le transmitió. Bueno, no sé. O sea, a lo mejor el diagnóstico de sífilis del padre no era tan bueno. Estamos hablando de fines del siglo XIX, ¿no? No tenía, le faltaban varias piezas dentarias. Y hay un dato muy importante que lo voy a destacar, que lo vamos a contar en unos segundos. Tenía serios problemas digestivos. Sí. Que eso va a ser determinante para su vida. Sí, hay que tener en cuenta que cuando nació tuvo enteritis. Sí. Yo lo dije antes, enteritis. Es decir, una enfermedad que se adquiere por las sustancias que uno ingiere intoxicadas. Y estuvo a punto de morir. Él sabía muy bien que al ir a esa cárcel del fin del mundo no se podía sobrepasar. ¿Por qué? Porque los guardias tenían la costumbre de romper huesos, retorcer testículos y castigar con cachiporras de alambre, que hacían un daño realmente tremendo, las cachiporras de alambre. Él estuvo de 1923 a 1931 y dicen que vos sabés que la disciplina de él en la cárcel no fue tan mala. Che, ¿y lo del gato me lo vas a contar o lo cuento? Sí, lo del gato lo contamos, ¿cómo lo vamos a contar? Vamos a contar el gato. No tenía un oficio claro, ¿no? Entonces, en principio lo pusieron en el taller de cortes de astillas por recomendación médica. Sí. Y después solamente se dedicaba a barrer. Y aquí viene un dato muy interesante, ¿no? Hay versiones contrapuestas con respecto a la muerte de él. Sí, es verdad. Él en el año 33 agarró 2 gatos huérfanos que había ahí en la cárcel, que eran las mascotas de los presos, sí. Les quemó el espinazo y los tiró. Eso los presos no se lo perdonaron. No, lo paliciaron. Le dieron una tremenda paliza, le quebraron la nariz, le lastimaron los testículos, le quebraron una pierna y él a partir de ese momento empezó a tener serios problemas de salud. Mientras tanto, te digo, sus abogados fueron pidiendo primero que se le fijara una pena y después que lo dejaran en libertad. Sí. Cosa que no lograron. Nunca lograron. O sea, murió en la cárcel en el 48. Y además estaban preocupados porque él tenía la enfermedad que se llama pie de trinchera, que es una enfermedad que empezó a descubrirse durante la Primera Guerra Mundial, que es cuando se te congelan las piernas y se te empiezan a inflamar. Bueno, a partir de ese momento tuvo